Ready. Okay. So, it's very important when the puppet talks, the mouth moves for each word. Es importante que cuando habla el muñeco se mueve la boca con cada palabra. So that when he starts to talk like this, Cuando empieza a hablar así, the mouth moves as the words come out. la boca se abre cuando salen las palabras. Now, it's not necessary to do every syllable, No es necesario hacer cada sílaba, but the relationship between the mouth and the words should be direct rather than accidental. la relación entre la palabra y el movimiento tiene que ser directo, más que accidental, más que... Okay, so when he talks, then his mouth moves very well like that. You want only the bottom part to move. Es importante que solo se mueva la parte de abajo. So, and that's your thumb. Eso es el dedo gordo. The top will move a little bit, La parte de arriba se mueve un poquito, but the less the better. cuanto menos mejor. For the large bird like that, it's easier to move just the thumb. For this, it's a little harder. He has to move his head a little bit when he talks. Es más fácil en el muñeco grande que se mueva solo lo de abajo por el peso que tiene. Y en este muñeco es casi imposible que no se mueva un poquito la parte de arriba. So, Sí, además como está la mano muy adentro, explícale, como está la mano muy adentro y un poco inclinada, este movimiento resulta ya un poquito complicado. Entonces te va As the hand is very far inside and a bit downwards, Yes. it's almost impossible to move It is- unless you move the upper part. yes, I see the upper part will move a little, but as Un little as poquito possible, se mueve, pero cuanto menos mejor, o sea, Sí, claro. because the eyes are there, and that makes the eyes. If the eyes move too much, it looks very funny. si los ojos se mueven demasiado se ve muy raro. Now, these two puppets, the snail and the bird, have different characteristics because that has a very large mouth. So, Sí, los dos muñecos tienen distintas características porque la gallina tiene una boca muy grande, muy larga. so when the bird speaks, his mouth should move less because it's so big. Mucho, es muy complicado el movimiento. Yes. And so the real point is to make it believable, so that you believe the snail is talking or that the bird is talking. That's what you want to do. Lo importante es que se pueda creer que está hablando el caracol o la gallina. Eso es lo que se tiene que conseguir. So, and the word must come out of the mouth. You don't bite the word. No hay que morder las palabras tienen que salir de la boca. It's as if the word was in the back of your hand, Es como si la palabra estuviera en el fondo de la mano and you throw the word out, y lo tiras hacia afuera cuando hablas, as opposed to biting down on the word. en vez de morderlas. Okay, so when you do this, you must make the mouth follow your mouth, the mouth of the puppet. Cuando haces esto tienes que conseguir que la boca del muñeco haga los movimientos de tu propia boca al decir las palabras, rather than have your mouth follow the mouth that's moving. See? más que hacer que la boca del muñeco siga la mano, o sea, que tu Siga la boca voz siga del actor. el movimiento de la mano. Yes. So, then the next thing to talk about, I think, is the eyes. La próxima cosa importante son los ojos. These eyes don't move. These are fixed eyes, but you can move them with the head, of course. But they must look at the camera. If they're looking at the camera, they must look directly at the camera. Estos ojos son fijos, pero tienen que mirar directamente a cámara cuando miran a cámara. No pueden mirar por encima o por debajo. If the puppet is looking like this, too high, Si el muñeco mira así, un poco demasiado arriba, he either looks very stupid Sí, o parece muy tonto, or like he's looking at something in the sky. o parece que está mirando algo en el cielo. If he looks to the camera like that, then he Si looks mira a like, cámara así, it looks like he's alive. It makes him look alive and very le smart. hace parecer vivo y muy inteligente. Yes. Okay. So there must be a little movement at all times from the puppet.
Otherwise, they're very dead. Huh? El muñeco tiene que tener siempre algún movimiento, porque si no se queda muerto. So if your puppet is not talking and he's just listening, Si el muñeco que estás manejando no habla, solo escucha, maybe he moves his head a little like this. puede mover la cabeza un poquito así. Just enough to keep him alive. Solo lo suficiente para mantenerle vivo. Now, if the two puppets are talking to each other, Si los dos muñecos se hablan and you turn the head all the way like this, y se mueve la cabeza así del todo, then you don't see his eyes. entonces no se ven los ojos. So you have to cheat a little bit. Hay que engañar un poquito. And if you tip the head, Si Just a little like inclinas that. la cabeza así un poquito, then you can see both eyes, entonces se ven los dos ojos and the puppet appears to be talking that direction. y parece que el muñeco habla hacia esa dirección. So, and in a conversation, you can refer to the other puppet and to the front and back to the puppet again and keep some variety. En una conversación, el muñeco puede mirar al otro muñeco y de frente durante la conversación, y así hay una variedad. So, what does he say? That Petri puts up the puppet to be talking to you. Yes. So, there it is. Can we have a little tighter shot, just the two heads? Una toma un poco más cerca, un poco más. Okay. Hello there, Petra. Hello. Now, Petra, maybe you should have the bird a little higher. Can you hold the head a little higher? Yes. Now, you should tip it down a little bit, because Hacia abajo, so these eyes look at me. Huh? para que sus ojos me miren. Now, Ah, right now, the snail looks as if it's looking at the bird, I think. Ahora Sí. parece que el caracol mira a la gallina, But you can still see both eyes. pero le ves los Ah. dos ojos. If it was like this, Si estuviera así, then it doesn't look like a snail so much, huh? You have to keep no, it no about here. parece tanto un caracol. And then you can start to talk here, and then you can out to here, and then back to the hen again. Puede Huh? mirarle a la gallina y luego a cámara y otra Yeah. vez a la gallina. So I think here you have to keep a little bit, tip it like this, you see, and like Tienes that. que There's where you should be inclinarlo looking. así. Ya, ya, Este ya, es ya. el ángulo bueno. Right there. That now, it looks like it's looking at the snail, but you Yeah. can see both eyes. Parece Huh? que mira al caracol, pero le ves los dos ojos. Sí, sí. Yeah. So that's how you cheat it. You tip it a little bit, and you look 3/4 to the front. Eso es como hay que engañar, mirando 3/4 hacia frente. Now you're looking over my head, Petra. Estás mirando por encima de mi Petra. Right there. Ahí estás mirando. Uh-huh. So, that's another thing. Sometimes you'll see, if you're in a close-up like that, you'll find your nose is in there, just the nose, and then you want to go out of that shot, En huh? primer plano así, a veces solo se ve la nariz. Like entonces just your uno nose. So maybe you should, if you see that, then you Si should. ves que solo sale el pico, entonces tienes que retirarte un poco. It's something to be aware of when you're. Es algo que hay que tener en cuenta cuando uno maneja el muñeco. Okay. Now the snail has a hand too, huh? El caracol tiene una mano también, But it's separate. pero está separado. But you won't see that. You'll just the cut No off in se there. ve. So it's important that the snail looks like his hand is part of his body. If his hand is way over here, and maybe it doesn't look like he's looks like Es it's separate. importante que la mano parezca una parte del cuerpo. Si está demasiado separado, no tiene relación con el cuerpo. Yeah. So if it's in close, Si está muy cerca, there's less movement, but you hay believe menos movimiento, that the hand is the snail's hand and not from somewhere else. pero se cree que la mano es del caracol y no de otra persona. So, also now when the snail talks, if he talks too wild like this, then it's too wild. I think he has special qualities that a snail has, and he speaks slowly. Cuando habla, si abre mucho la boca, se ve muy raro. Yo creo que un caracol tiene unas características determinadas que le hace hablar pausadamente y con pequeños movimientos. And perhaps his mouth, particularly when he speaks softly, it doesn't move so much. A little, enough so that you see he's speaking. And he saves his big reactions for when he must be surprised, but only, not very often, just for special times. Cuando habla suavemente,
mueve muy poco la boca, justo lo suficiente para que se vea que está hablando. Y se conservan los grandes movimientos para sorpresas y para gestos que lo requieran, pero muy de vez en cuando. Whenever you're doing the puppet, you should always look at the television, not at the puppet, because that's what people see. Cuando manejas el muñeco tienes que mirar el monitor, porque es lo que ve la gente. No mires el muñeco, porque te da una imagen equivocada. And you must make all the adjustments to make him look like he's looking in the right place by looking at the television. Ajustar siempre los movimientos del muñeco mirando el monitor, que es donde ves si está mirando donde debe, etc. Okay. I think we covered some of those points then. Ya, hemos hablado de las cosas más importantes. Maybe we just a little bit with the chicken. Yeah. Un poco con la gallina ahora. This one is a little harder to do, I think, huh? Es más difícil la gallina de mora. The eyes are a little bit, they're a little harder to focus because of the weight. But Los ojos son más difíciles de manejar a causa del peso. you see the mouth has to move just a little bit less La boca tiene que moverse un poco menos than with the snail. que el caracol. Because, as you say, it's very big, and if it moves all the time like that, it looks like it's a crazy bird. It has no... Si mueve todo el rato, si se mueve la boca todo el rato, pues parece un pájaro loco. Yes. So, I think when the bird speaks, it's less important to make every single word just to begin together and end together. Cuando habla el pájaro, tal vez sea menos importante el hacer todas las palabras. Lo importante es empezar juntos y terminar juntos. And in the middle, if some words don't get a specific movement of the mouth, well, you still believe the bird speaks, I think. Se puede creer que el pájaro habla, aunque en la mitad de la frase no coincidan los movimientos exactamente con las palabras. Yes. You'll be very strong. This is very heavy, huh? Hay que ser muy fuerte porque esto pesa mucho. I think also with the eyes. It will be difficult to work the eyes because Es difícil manejar los ojos. you only have two hands, one for the mouth and one for the arm. Solo se tiene dos brazos, uno para la cabeza y el otro para el brazo del muñeco. But I think when they're needed, you can take the arm inside Pero cuando hace falta se puede retirar el brazo izquierdo. I think that only for special things do they have to move. If it's Solo hace falta mover los ojos para cosas especiales. because, first of all, just the problems of only having two hands, and secondly, they would be too wild if they keep going. Serían demasiado enloquecidos los ojos si se movieran mucho. Yes, and it's a lot to think about. There's too many things maybe to keep the bird talking and looking in the right place, and then the eyes moving. It's Sí, too many things. son demasiadas cosas de tener en cuenta si habla y hay que pensar en el movimiento de la boca y del cuerpo y además encima de los ojos. It's better to do two things very well than three or four things not so well, I think. Es más importante hacer dos cosas bien que hacer más cosas medianamente. Mhm. So, in any event, both puppets, some things are very much the same. They must always, the eyes must always look at something, or not too high, not too low. They should be a focus for the eyes, and they should speak the words and the mouths move in relation to that. Hay dos cosas muy importantes para ambos muñecos, es que los ojos siempre estén mirando a algo, no demasiado alto ni demasiado bajo, y que la boca mueva en relación con las palabras que dice. But they're very different in style. Son muy diferentes de tipo. The snail has to can move in a very limited way. El caracol puede moverse de una manera muy limitada. And you must find all the possibilities of that, what you can do that will work for the snail, that makes him look good and like a snail. Hay que averiguar sobre imagen lo que puede hacer un caracol, cómo se tiene que mover para que no deje de ser un caracol. And the hen Y la gallina has much more mobility, huh?
se mueve mucho más. But I think there are certain qualities that the hen cannot have Hay ciertas cualidades que no puede tener una gallina because of the nature of hens por la naturaleza de las gallinas and because of the limitations of the puppet. y por las limitaciones del muñeco. It is large Es amplio. and heavy sometimes. A This veces is will be a pesa, little heavy, la huh? cabeza pesa un poco. And it wouldn't run fast, I don't think. Huh? No podría correr a prisa. 'Cause it's maybe too big for that. Es demasiado grande para eso. So you must find the things that you can do with that puppet that a hen would do. Hay que encontrar las cosas, los La movimientos gallina puede que hacer. uno puede hacer con ese muñeco y que al mismo tiempo serían cosas propias de una gallina. I think the tendency is to make it too human. La tendencia es tal vez de hacerlo demasiado humano, And yet in fact it is a hen. pero debe seguir siendo una gallina. Okay. So I think that's all I have to say for now. How about that? Eso es todo por ahora. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. ¿Por qué se dirá eso de caracol, col, col? Saca los cuernos al sol. ¿Ah? ¡Qué tontería! ¡Ah! ¿Me estáis viendo? Bueno, pues yo me llamo PerezGil. PerezGil. ¿Comprendéis? ¿Sí? Oh, claro, 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 claro. Ya sé por qué se dice eso de caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Claro. Es de día. El sol está ahí. Entonces, como es de día y el sol está ahí, se dice caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Esta hierba parece que está muy buena. Me encanta la hierba. Me encanta. Oye, no veo... Hay un problema que es que no me veo muy bien, ¿eh? Tengo un problema de que no veo el monitor, entonces se me va demasiado la vista hacia un lado. ¿Dónde lo quieres? El problema, ¿sabes qué es? Que debiera estar aquí, pero claro, ahí no se puede meter. A no ser que se pueda bajar del caballete y ponerlo ahí en el suelo. No. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. ¿Por qué se dirá caracol, col, col, saca los cuernos al sol? Ah, ya sé por qué se dice. Claro, 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 claro. Se dice porque es de día. Entonces, ha salido el sol
Y como ha salido el sol y es de día, yo canto caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Bueno, me presentaré. Me llamo PerezGil. Sí, PerezGil. Os sorprende, ¿verdad? Pues sí, me llamo PerezGil. Y a mí me encanta comer hierba y salir por las mañanas cantando caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Ah, la mano esta. ¿Qué veo? ¡Oh! Estamos en televisión. ¡Qué bien! Y aquí me han puesto los chicos de Atrezo algo de hierba. Pues comeré un poco, porque me encanta la hierba, ¿sabéis? También me gustan las mariposas. Sí, me gustan las mariposas. Por cierto, ahí va una. Mariposa! ¡Mariposa! No me hace caso. Se conoce que no le gusto. Vaya, qué mariposa tan grande, ¿no? ¿Lo habéis visto? Me parece que eso no es una mariposa. Me da la sensación de que es un avión. Sí, un avión. Que es una cosa como yo, pero que tiene alas. ¿Ah? Aquí hay un libro. Veré de qué se trata. Allá. Un momentito. Aquí hay un libro, veré de qué se trata. Horóscopo. Vamos a ver. Determinaremos cuál es la más acentuada de estas dos tendencias examinando la estructura de conjunto del horóscopo. No está mal, ¿eh? Y los aspectos de los planetas con las dominantes, teniendo en cuenta la significación material o espiritual de estos últimos. ¿Qué os parece? Verdaderamente maravilloso, ¿no? Bien, dejemos el libro por un momento. Voy a recitaros un poema. ¿Sí? Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no surca el mar, sino que vuela un velero bergantín. Bajel, pirata que llaman por su bravura el temido. En todo el mar conocido. Del uno al otro confín. ¿Qué os parece Espronceda? ¿No os gusta? ¿Os gusta más Machado, quizás? Bien. También me sé una de Machado, ¿eh? No os creáis. Por ejemplo, esa que dice: este hombre del casino provinciano que vio a Carancha recibir un día, tiene mustia la piel y el pelo cano, los ojos velados por melancolía. Me da la sensación de que no os hace demasiada ilusión Machado. Bueno.
Pensaré otra cosa. Alfonso, el problema es que el muñeco suba más la cabeza. Sí. ¿Así? Ahí es muy difícil de llegar con el brazo, ¿eh? Pero movimiento quiere decir que esté abajo. Bien. ¿Cómo? Bien. De acuerdo. De acuerdo. Alfonso, ¿Sí? dice Dani que cree que deben salir al mismo tiempo el brazo y el cuerpo. Y el cuerpo, sí. Y que debes tener esto sujeto de algún modo con un imperdible. Al brazo, sí. Y una goma en el mango para que no se te escurra para abajo. Nadie tendrá un imperdible por ahí, claro. No tengo yo. Pin there, huh? And then Sí, sí. Bueno. ¿Qué es eso que viene por ahí arriba? A ver. ¡Ah! Es un avión. Vaya. Diga. ¿Cómo? Sí, Televisión Española, claro. Ah. No, todavía no. Bien. Se lo diré. Me está picando un poco la concha hoy. Quizá queda mejor más corto el este, ¿no? O sea que eso de sacar el brazo solo para cosas, el cuello, solo para cosas muy concretas, ¿no? Ya. Sí, claro, aquí no se nota tanto. Procura sacar la mano y el cuerpo a ver. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis bien? ¿Ah? Soy PerezGil, el caracol más famoso de televisión. Sí, no solo de la televisión española, claro, sino de todas las televisiones, ¿comprendes? ¿No comprendes? A ver si es que no me estás viendo bien. ¿Mm? Bueno. ¿Queréis que os cante alguna cosa? ¿Os apetece oírme cantar? ¿Eh? ¡Ah! Han dicho que sí. Bueno, pues voy a cantar eso de... A ver. Sí. Eso de... Tengo una vaca lechera que la compré en la felguera. Era leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón. Moviendo en un poquito tiempo, muy poquito. ¿Menos la boca todavía? Pues la boca está más o menos bien, pero no se hacen los movimientos de la cabeza. Menos la cabeza, ¿no? Sí. Tolón. Tengo una vaca lechera que la compré en la felguera. Era leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón. Muy reposado tú, tolón. Eso sí eres muy reposado. Bueno, es que esto era una canción, ¿sabes? Entonces...
entonces es que las canciones suelen tener un ritmo y una melodía. Cuando pienso soy otra cosa. No se me ocurre ninguna cosa. A ver, dadme ideas. ¿Qué? Aparte que el brazo lo tengo ya por una primera sesión. Cuando quieras. Hola, me llamo Keka y soy una gallina un poco gorda, pero no importa, mi mamá me quiere mucho. Tengo que contar hasta 10, porque es un ejercicio que tengo para la vocalización, así que empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tengo que hacer un cuento, que también lo tengo un poquito preparado. Empiezo. Yo soy Caperucita, la niña chica del cuento infantil. Yo le llevo a abuelita la comidita que le haga feliz. Llevo en el cesto dulce de manzanas que el viejo lobo quiere devorar. ¡Qué cansada! Oye, Nicanor. Parte. Nicanor. Sí. Si no te importa, le voy a dar un poco la mano derecha. Es que es verdad que me canso muchísimo. ¿Perdón? ¿Qué dices? Que me canso mucho. Bueno, pasa las cosas de movimientos, ya déjalo de hablar. Bueno, vamos. Esta gallina tiene movimientos un poco como de culillo. Luego tiene que andar un poquito, ¿cómo decirte? Pues un poco raro. Oye, las piernas no estarían mejor un poco agachadas. Agáchate como si pusieras un huevo, de todo. No te acerques más. ¡Oh! Ahí. ¡Qué verdad! Si puedes decir alguna cosita, de pronto pues lo haces y cuando te canses, para si lo dices tú misma. Bueno, Habla en esa dirección.